ICR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. Hoy viernes, simplemente noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy viernes 24 de julio del 2020. Bienvenidos a un encuentro más de aquellos que vamos a tener durante el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y así llegar hasta diciembre del 2020, tratando de compartir con ustedes hoy simplemente noticias. Y vamos a tratar hoy un tema que tiene que ver mucho con una especie de complejo. Creo que todos los seres humanos, sin lugar a duda, tenemos una especie de complejo, es decir, nos parecemos a. Y hoy pudiéramos titular la noticia de hoy viernes, en el sentido de que Sansón, un personaje universal, de la historia universal, tiene que ver con algunas situaciones en las que nosotros seguramente o hemos enfrentado o vamos a enfrentar. La historia de este personaje histórico está en un libro del Antiguo Testamento. La posición de la religión judía lo toma como un juez o como un profeta. Y esta historia está basada en uno de esos libros del Antiguo Testamento, que es el libro de los jueces. En el capítulo 13 al capítulo número 16, es la historia ahí. En estos tres capítulos abarca esta historia de Sansón, y podría ser que pudiéramos tener como tema principal, independientemente de muchos títulos que le pudiéramos encontrar a esta historia, el complejo de Sansón. Eso es algo que pudiera ser como parte de nuestra noticia. Sansón, a pesar de que ya tiene cerca de 4,000 años que existió este personaje, en la cultura griega, romana, había un hombre llamado Hércules, que es comparativo o tiene que ver mucho con la vida parecida a la obra de Sansón. Aquí lo complicado de esto es que Hércules era un personaje mitológico de la cultura griega, y Sansón no, Sansón era un hombre humano, físico, como tú y como yo. Entonces nos acercamos más al complejo de Sansón porque vamos a tener que ver algo con la historia de este personaje. Quiero narrar solo unas palabras bíblicas que están aquí escritas en el libro de los jueces, capítulo 13, que dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años. Esta historia que vamos a platicar en 20, 25 minutos, para nosotros es fácil hoy poderla decir a través de unas cuantas palabras, pero la viva experiencia del pueblo judío en aquella época fue durante 40 años. Notábamos en el viernes pasado que la idea de Dios de avisarle al pueblo de Nínive a través de Jonás, otro profeta, era durante 40 días que Jonás iba a ir predicando en aquella ciudad, calle por calle, el arrepentimiento para que Dios no trajera un castigo o un juicio sobre aquella ciudad. Aquí el tema es muy importante porque son 40 años en el que el pueblo de Israel tiene un juez que se llama Sansón y cuya característica era guiar al pueblo para poder ser libre de este punto de opresión o que estaba siendo oprimido por los filisteos. En algún momento hablaremos prácticamente de esta historia, porque es muy conocido el pueblo de Filistea por el famoso Goliat, aquel personaje con el cual se enfrenta David. Y es importante estudiar un poco la historia
de los filisteos. El año pasado ya había descubrimientos arqueológicos de la vida de los filisteos, tanto como cultura, como sociedad y sobre todo como parte de nuestra historia. Entonces, tenemos que revisar, como lo he dicho siempre, la Biblia no se lee como un libro común y corriente, es un libro que necesita uno estar rodeado de mucho conocimiento y sobre todo de mucha biografía, de mucha geografía y sobre todo de mucha historia universal. Así que, bueno, no nos vamos a meter en esta tarde de viernes en este detalle, simplemente vamos a decir que el pueblo de Israel vivió una etapa importantísima en su historia que consta de 40 años, en la cual este personaje llamado Sansón, que a propósito su nombre en hebreo es algo así como sol o algo radiante en relación a su fuerza, ¿verdad? Otros dicen que tal vez el nombre pudiera significar el que sirve a Dios, pero bueno, eso los especialistas que nos digan exactamente de qué se trata. Nosotros estamos aquí en Hoy Simplemente Noticias tratando de compartir con ustedes el complejo de Sansón. Una palabra que suena y que puede caber en tu vida porque creo que de alguna forma todos tenemos algo en particular de este personaje. Pero no nos vamos a ir con la idea que todo mundo conoce de Sansón y Dalila y que fue engañado y que 3 veces le intentó descubrir su secreto. Esa historia sí es cierta, es bíblica, la podemos contar aquí, pero yo quiero ir más allá de lo que comúnmente en las escuelas dominicales o a veces algún pastor suele hablar sobre los errores de Sansón y enfocan mucho su tema en la vida de Dalila, que también obviamente fue una filistea, así como Goliat fue filisteo, Dalila también es filistea. Pero vamos a un poco más allá de esa historia clásica de Sansón y su fuerza, Sansón y Dalila. Creo que no es la idea por ahí, ¿verdad? Suena interesante que regularmente en esta época de nombres modernos, ningún matrimonio suele ponerle a su hijo Sansón. Ninguno de estos matrimonios modernos de este siglo XXI le podría poner a su hijo Judas. Tampoco podría ponerle, aunque sí hay nombres femeninos como Dalila, pero no es muy común porque todo ese tema está como una traición. Entonces no es común que matrimonios modernos suelan ponerle a sus hijos nombres como los que acabo de decir, Judas, Sansón, Dalila. Casi todos buscamos nombres de héroes bíblicos, ¿verdad? David, José, Josué, Salomón, Mateo, Marcos, en fin. Entonces, la historia tiene que ver mucho con lo que Dios dijo. Y dice así: había un hombre de Sora, es la ciudad de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Dios y le dijo: he aquí, tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta es la historia. 40 años de guerra entre filisteos y este personaje llamado Sansón, hombre que había nacido bajo una promesa de parte de Dios. Su mujer, su mamá o sus padres no podían tener hijos. Aparece un ángel, le profetiza que iba a tener un niño, pero le da ciertas características y le dice que iba a ser nazareo desde su nacimiento y que él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y así ocurre. Lo importante y el tema central de esta historia, en el sentido de por qué es el complejo Sansón, ¿verdad?, tiene que ver algo
muy importante. Todos conocemos la historia básica de Sansón, repito, Dalila, mató a un león, mató a 1000 filisteos con una quijada de un burro, levantó las puertas de la ciudad y dejó aquella ciudad en desventaja porque las puertas siempre han representado autoridad. Al no haber una puerta, pues siempre hay forma fácil de entrar. Entonces, todas estas historias o todas estas cosas las hemos leído, las hemos escuchado con predicadores, en fin. Pero yo quiero que aquí veamos una particularidad de Sansón. Y a eso quiero referirme, que probablemente tú y yo tengamos ese mismo complejo de Sansón. ¿A qué me refiero? Bueno, regularmente los jueces, si tú lees aquí a Gedeón, algunos otros jueces que la Biblia enseña, eran jueces que siempre estaban en medio del pueblo y que anunciaban cosas del pueblo y que ayudaban al pueblo a salir de sus problemas. Era un profeta también, vamos a llamarlo así, el caso de Sansón, era un profeta. Y los profetas de la Biblia siempre eran profetas que anunciaban cosas en medio del pueblo, para el pueblo, y muchas veces, como los jueces, salían en la batalla e iban con el pueblo a las guerras. Pero el caso de Sansón es un caso muy particular. Como profeta, en la historia de 3, 4 capítulos bíblicos, no hay una sola profecía que él diga, ni una. Entonces, profeta, ¿cómo? Qué raro. ¿De juez? Bueno, el problema es que si los jueces de esa época andaban con el pueblo, en medio del pueblo, salían a la guerra con el pueblo, aquí resulta que Sansón, todo lo que él hizo, lo hizo solo. ¿Has notado esta historia? Cuando él va camino a ver algo, a una ciudad, se encuentra con un león o un cachorro de león y lo parte en dos. Pero iba solo. Cuando él va y mata a 1000 filisteos con la quijada de un burro, él lo hace solo. Cuando él va y quita la puerta de la ciudad y la sube y se va con ella a un monte, lo hace solo. Ese es el complejo que muchos de nosotros tenemos. Que pensamos que nuestro ministerio, que nuestro talento, que nuestra habilidad, que nuestra predicación, que nuestra iglesia va a servir, va a funcionar solo. Solo yo. Solo yo lo sé hacer, solo yo lo puedo hacer, nadie como yo, solo yo recibí el llamado, solo yo tengo la unción, solo yo tengo la posibilidad, solo yo tengo el ministerio. Ese fue el problema mayor que tuvo Sansón, que siempre anduvo solo. Y ese es el problema hoy en día de muchos de nosotros como ministros, como pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, que nos gusta andar solos. Es decir, en otras palabras, no nos gusta rendir cuentas, porque pensamos que nuestro talento, nuestra habilidad, nuestro ministerio es el mayor, es más grande. Sobre todo en esto, no quiero verme ni incomodar a nadie, por supuesto, es parte del tema simplemente, pero voy a tomar uno de los ministerios que está muy de moda, parece un boom este tipo de ideas, los famosos apóstoles. Hoy cualquiera se puede llamar apóstol y como tal ya no rinde cuentas a nadie. Ya solamente dice, entre ustedes y yo solo está Dios. A nadie le tengo que rendir cuentas. El apóstol se siente intocable, el apóstol se siente que lo sabe todo, el apóstol se siente que es la única revelación por la cual Dios habla a través de él, el apóstol piensa que él es el único que merece estar distante de todos los demás, y comenzamos a tener el complejo de Sansón.
solos, solos, solos. Y ese es uno de los mayores y graves errores. Por ello, la vida de Samsón vino de más a menos. De haber recibido una profecía aún desde el vientre de su madre, en el sentido de que iba a ser nazareo, que no iba a beber nada de la vid, que iba a ser un hombre dedicado, que nunca iba a pasar navaja por su cabello, de saber que Dios lo iba a usar para ser juez y profeta del pueblo de Israel, porque aquí lo dice Dios. Y desde ese momento, desde el vientre, desde el nacimiento de él, comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y pasaron 40 años. Y la vida de Samsón fue de más a menos. ¿Por qué? Por esa razón. Porque siempre anduvo solo. Presumía de su fuerza. Basó su vida en su fuerza. Comenzó a quebrantar las normas que Dios había establecido desde el vientre de su madre. Y una de las primeras maneras de quebrantarla fue cuando él le dice a su padre: vi a una mujer que no es de nuestra tribu, es filistea, quiero que vayas y la pidas. Y el padre, bueno, va y le dice a los consuegros pues que quiere que se case con su hijo, y así, y hacen un banquete de 7 días, donde había vino y donde había fiesta. Ahí comenzó a quebrantar Samsón las promesas que Dios había dicho. Y ahí hace el famoso enigma, o lanza un acertijo, ¿verdad? En el sentido de que dice: si en 7 días me descifras lo que yo te estoy diciendo, te voy a regalar 30 vestidos y 30 esto y 30 lo otro. Y entonces él comienza a hacer esto. El enigma del devorador: salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Pero llegó el cuarto, el quinto, el sexto, y en el cuarto día los familiares de esta señora comienzan a presionarla para que le rogara a Samsón y le dijera el enigma. Se enoja tanto que mata a 30 hombres solo, otra vez solo. Ese es el problema de la iglesia en nuestros días, que todo lo queremos hacer solo, en nuestras capacidades, en nuestra propia fuerza. Creemos que como Dios nos ha dado un ministerio, un talento, una habilidad, con eso es suficiente. Y no le rindo cuentas a nadie, y no me interesa a nadie, y nosotros podemos solos. Oye, hermano, mira, te invitamos a hacer una alianza. No. No, hermano, muchas gracias, nosotros solo estamos mejor. A pesar de que vemos cómo el efecto en el complejo de Samsón afectó la vida espiritual de este personaje, y la hemos leído una vez, y la hemos escuchado otra vez, hemos visto películas, hemos visto series, hemos visto documentales sobre la vida de Samsón, y no entendemos. Es más, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, actualmente ha habido ejércitos que llevan su nombre, Samsón. Ha habido un programa nuclear que ha llevado su nombre. Pero se nos olvida que tenemos un problema. Todos padecemos el complejo de Samsón. Siempre queremos andar solos. Y eso es muy grave. Así que hoy viernes, simplemente noticia, la noticia es: tengamos cuidado con tener el complejo de Samsón en este sentido, querer andar solos. No es la historia dramática, llena de locuras en la vida de Samsón, ¿verdad? De su fuerza descomunal, de su vida de libertad en el ámbito sexual. Siempre anduvo detrás de mujeres. Ese no fue su gran problema. Algo que debemos reconocer es que la Biblia no oculta los errores de sus héroes. Y esto es una realidad. Aquí están palpables. Samsón, un ser humano que cometió errores. David, un ser humano
que a pesar de ser rey de Israel, cometió errores, y la Biblia los anuncia. Salomón, nadie como él, de sabiduría, un hombre humano, cometió errores, y la Biblia los anuncia. Y así, si nosotros buscamos Moisés, Abraham, todos y cada uno, Josué, todos han sido seres humanos que la Biblia no oculta sus errores. Y aquí tampoco Dios oculta los errores graves de la vida de Samson. Pero el error más grave que Samson cometió desde que era joven era que siempre anduvo solo. ¿Era profeta? Sí, pero no era como los otros profetas que tenían que hacer las cosas con el pueblo, dentro del pueblo, y ayudaban al pueblo. ¿Era juez? Sí, Dios lo puso como juez. 20 años estuvo al frente como juez, pero nunca estuvo en medio del pueblo, ni salió a la guerra con el pueblo, siempre lo hacía él solo. Y si algo había molestado a los filisteos, era precisamente eso. ¿Cómo era posible que un solo hombre hubiera matado a 1000? Un solo hombre hubiera hecho añicos sus viñas, al Samson haber atado 2 zorras o las colas de 2 zorras y haberlas metido en los viñedos, y había destruido toda su cosecha de aquel pueblo. ¿Cómo era posible que un solo hombre pudiera cargar una puerta que entre 20 hombres, 30 hombres no la podían levantar? Y se fue caminando hacia el monte, dejando en libertad la entrada a la ciudad como algo frágil para ese pueblo. ¿Cómo era posible que un solo hombre hubiera matado con una quijada de un burro a 1000 filisteos? Pareciera inverosímil estas historias. Pareciera como sacadas de un cuento, como que por eso a veces hay críticos de la Biblia que consideran que esto es como mucha fantasía. Lo que aquellos críticos no observan es lo que hoy estamos comentando. El complejo de Samson puede estar en tu vida y puede estar en la mía, porque a veces nos gusta andar siempre solos, y no es así. Necesitamos de los ministerios, necesitamos del compañerismo cristiano, necesitamos del conocimiento de otros, necesitamos de la ayuda de otras iglesias para continuar siendo esa iglesia. Así que, para terminar, a mí me encantaría que tú pudieras continuar leyendo esta historia del capítulo 13 al capítulo número 16 de Jueces, pero descubrieras siempre algo que hay detrás de cada línea que tú leas. No es leerlo porque hoy, ¿qué día es hoy? Pues hoy es viernes, me toca la lectura del Salmo tal y de Jeremías tal y del Evangelio tal. Y leerlo y ya cumplí. No, la Biblia no se lee así. Para que tú puedas entender el contenido, la profundidad de este libro, necesitamos reconocer que necesitamos la presencia del Espíritu Santo que nos guíe, pero también necesitamos el conocimiento histórico de nuestro mundo. Y para ello te sirven esas herramientas. Aquí está, aquí está. La historia habla y refleja que la cultura filistea estuvo presente en el siglo XII antes de Cristo. Imagínate, 12,000 años antes de Cristo ya estaban estas historias, y estas historias son tan presentes que hoy te puedo decir que tenemos el complejo de Samson casi todos los seres humanos. Nos gusta resolver las cosas solos. No, mi matrimonio nada más ella y yo, solos. No, a mí no me... En mis hijos, no, nosotros resolvemos las cosas con nuestros hijos. En el trabajo, no, yo puedo, yo solo. Aguas, porque podemos caer, podemos deslizarnos como se deslizó la vida de Samson. Y lamentablemente, la vida de Samson terminó sin 2 ojos. Eso es algo dramático. Imagínate cuando llega estos filisteos, Dalila le dice, Samson, los filisteos contra ti. Aquel se despierta pensando en que otra vez Dios le iba a ayudar y no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Y lo primero que hacen estos personajes es que lo llevan y le sacan los 2 ojos.
los dos ojos. Todo por no haber mirado antes que solo o andar solo es un gran riesgo. Aprovechemos que hoy tenemos todavía dos ojos para mirar que andar solo no nos conviene, y menos si estamos dentro de las cosas de Dios. Fascinante esta historia, extraordinaria esta historia. No solo es de Samson y su mal proceder como humano. El mayor de los problemas de Samson es que no entendió que no tenía que andar solo. Tenía que estar acompañado. En aquel momento de sus padres, en aquel momento de su familia, en aquel momento de sus amigos jueces también, de su pueblo. No, siempre anduvo solo. A él no le interesó eso. Le interesaban otras cosas. Dios quiera que al cerrar la Biblia en este momento, cada uno de nosotros pudiéramos valorar y evitar de nuestras vidas el complejo de Sansón. Gracias por su atención. Nos vemos hasta un próximo encuentro y que Dios venga siempre en nuestra ayuda. Hasta la próxima. ICR Televisión presentó Tu Canal de Noticias y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para las notificaciones de cada semana y encuentra toda la información que requieras en iglesiacristianarestauración.org.